Caribe Radio nos proponemos ser la emisora online calificada para ser la mejor opción en comunicación para usted. Nos preparamos en noticias, deportes, cultura, música y de entretenimiento general para que usted esté conectado todo el tiempo con nosotros. Caribe Radio ofrece el mejor servicio de comunicación digital para que las empresas se hagan visibles a diferentes públicos. Desde lo público trabajamos para el servicio y por el servicio social. Caribe Radio Online nos entrenamos día a día para brindar la mejor opción en producción de medios digitales. Caribe Radio, la radio del futuro. Los conceptos, productos y servicios del siguiente espacio son responsabilidad del director del programa y no representan el pensamiento de esta emisora. Hola a todos, esto es Conversaciones con Autores, parte de la comunidad Books Over Drinks. Esta es una comunidad literaria dedicada a fomentar la pasión por la lectura y a compartir con autores con el propósito de explorar y entender su trabajo. Nos complace tener hoy con nosotros a Eileen Cardet. Eileen es una escritora y periodista con una larga trayectoria, galardonada también con un premio Emmy y presentadora de Univisión 23 en su programa Noticias 23 al amanecer. Eileen nos acompaña el día de hoy para hablar de su nuevo libro, Urano. Esto es una novela maravillosa, íntima, cargada de mucho erotismo y sensualidad, que rompe con los tabúes, mientras que al mismo tiempo entrelaza su narración con una denuncia social. La novela básicamente habla de la vida de tres amigas, quienes pasan por un proceso transformativo que las pone enfrente a tomar muchas decisiones y que las lleva a cuestionarse sus fundamentos en la vida, sus matrimonios, sus preferencias sexuales y sus valores. Su narración traza también paralelos con historias que tal vez todos hemos escuchado o leído alguna vez, pero que quizás se mantienen tras la sombra por los estigmas sociales. Eileen, muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Es un placer tenerte con nosotros. No, el placer es mío, definitivamente, y las quiero felicitar por el trabajo que están haciendo con Books Over Drinks. Me encanta su proyecto, creo que es muy necesario, ¿no? Sobre todo ahora que la gente como que ha perdido el amor a la lectura, y yo creo que la lectura enriquece tanto, no solamente a nivel intelectual, sino a nivel espiritual, ¿no? Y uno puede como que entender más lo que es el paradigma de la vida cuando uno se dedica a leer, ¿no? Sí. Totalmente. Total. Bueno, Eileen, vivimos en una sociedad en donde el erotismo puede ser un tema tabú e incómodo. Háblanos un poco de cómo fue el dilema o reto para ti escribir respecto y cómo decidiste hacerlo. Pues mira, yo llevo 23 años siendo periodista en el Canal 23, un par de años antes estuve en Telemundo y escribiendo para revistas y eso. Y a través de mis años de periodista, pues yo he conocido muchas historias de vida. Historias que son fuertes, historias que son maravillosas, que enriquecen lo que es la fibra de la vida, ¿no? Pero son historias que muchas personas se callan o que también pues denunciamos en los medios. Por ejemplo, las víctimas de los coyotes cuando tratan de emigrar a Estados Unidos. Y para yo llevar mi mensaje, porque recuérdense que como periodista de televisión, de noticiero, pues tú no puedes opinar, tú tienes que ser lo más objetiva que se pueda, lo más imparcial, aunque son dos términos idílicos, no es como un ideal, aunque siempre pues a la hora de escoger una palabra sobre otra, pues ya tú estás poniendo todo tu entorno, ¿no? Y toda tu... Pero bueno, la cuestión es que como periodista pues tú tienes que callar, entonces para mí llegó la hora de empezar a escribir de todas estas historias que yo he sabido y que creo que al echarles luz a todas estas sombras, ¿no? Pues las personas tal vez se van a identificar, como me ha pasado muchísimo, la gente como que me escribe y me dice, yo pasé por eso, yo pasé por algo peor, o yo pensé que yo era la única, o esta novela me dio
tú sabes, fuerza como para buscar mi propia felicidad, ¿no? Y cuestionarme mi vida, plantearme en dónde estoy en la vida, que son muchas veces en esta sociedad que uno vive con el ajetreo y no, tú sabes, el trabajo, tienes que hacer esto, y es como que se vuelve como una rueda monótona, pero no te sientas a cuestionarte, ok, quién soy, dónde estoy, qué quiero en la vida, estoy feliz en donde estoy, dejé mis planes atrás en mi juventud y dejé que la vida se fuera, el azar o el destino me fueran pautando, ¿no? El camino y nada, pues Urano me llegó y en un momento así como que de epifanía en donde yo misma me estaba cuestionando mi propia vida y fue un proceso maravilloso y sobre el erotismo no pude hacer otra cosa que usar esa herramienta porque era la forma que yo tenía para hacer la denuncia, ¿no? Y yo creo que el erotismo también es parte del ser humano. De hecho, hay 10 estímulos mentales según la psicología moderna, ¿no? Y el primero es the pursuit of sexual expression, o sea, la expresión sexual es el primer estímulo. Después, en segundo lugar, viene el amor y después entonces viene que sí, el dinero, el poder, el reconocimiento y las otras 10, ¿no? O sea, que el erotismo es muy importante en la vida de cada ser humano. Y es realmente parte de la vida de todos. Tal vez no la más aceptada, no de la que más se habla, pero es realmente algo que es muy interesante empezar a ver, exacto, en libros, sobre todo en una comunidad que, a ver, digamos que hemos aprendido a aceptar muchas cosas, pero creo que todavía es un poco secreto. Y eso es muy bueno porque si lo pones en un libro, te abre un poco más la ventana a hablarlo y a discutirlo. Y mira, por ejemplo, les puedo dar 2 casos, ¿no? El personaje de Anouk, que es una de las 3 amigas, yo lo saqué porque yo hice un reportaje sobre adictos a la pornografía para Univisión y voy a este centro, o sea, era todo, era como que por qué la pornografía está teniendo, tú sabes, tanta resonancia en tantas personas, por qué se ha vuelto como que, pero es un tabú, obviamente. Entonces, parte del reportaje era este centro que ellos trataban de sacar a las personas de la adicción a la pornografía. Entonces, cuando yo voy para allá con mi camarógrafo, en mi mente que yo pienso, como voy a encontrar un montón de hombres, y más de la mitad eran mujeres. Entonces, una de ellas, esta mujer que me empezó a hablar de que ella está adicta a la pornografía, pero de mujeres, porque lo que se ve en el mundo de la pornografía es muy detrimental, es como que muy abusivo para la mujer, hay violación, hay golpes, y que a ella lo que le excitaba era ver a 2 mujeres. Entonces en mi mente fue como que dije, pero tal vez tú eres homosexual y no has querido salir del closet. Entonces mis personajes lo que yo hice fue coger, o sea, de experiencias que yo había tenido. Por ejemplo, Nicolás también fue una persona que o sea, yo fusioné 2 personas, ¿no? Una persona que conozco que está casado, que tiene diferentes mujeres y la esposa ni por aquí, con este otro muchacho que él practicaba el sadismo y eventualmente se da cuenta de que él había sido violado en Argentina cuando tenía como 7 años. De hecho, terminó en el hospital y él lo había borrado total y completamente. Y él se viene a recordar todo cuando va a un seminario de autoayuda con la hermana y tocan el tema del abuso sexual de niños y la hermana empieza a llorar y le dice que yo no te puedo defender porque yo era más chiquita que tú y él dice, ¿de qué tú hablas? Y ahí es como que le empezaron a llegar las imágenes. Entonces el momento es en que Nicolás se va con la stripper y lo amarran, ¿no? Y que le viene a borbotones ese recuerdo de ese abuso, ¿no? Pues fue eso, fue como que yo quise en estos personajes poner historias que yo había conocido, ¿no? Y que conozco. Y creo que es importante pues sacarlas a la luz, ¿no? Pero el libro también tiene otras cosas, ¿no? Tiene romance, tiene realismo mágico, tiene, no sé. Sí, ahorita hablamos más adelante del tema. ¿Qué les pareció a ustedes
Urano. O sea, lo devoré en 2 días. De Y esos verdad, 2 días en los que tenía que trabajar y demás, sí, creo que es un libro que te atrapa. Y como gracias. dices tú, no es solo un tema, sino que como que te hace pensar tantas cosas, de cuestionarte tu vida, después está la parte del erotismo, después empiezas a pensar en psicología, un poco como en los traumas que traemos a veces de nuestra niñez y que si no trabajamos se vuelven un protagonista importante en la vida del adulto. Muy interesante, la verdad. Gracias, gracias. Increíble. Muy, Pero muy vamos, también tiene historias de verdad. Vamos a poner Susan Clayton. ¿Te acuerdas cuando, bueno, Sofía, una de las tres, pues decide asesinar a su esposo? Porque tiene un sueño. A mí me encanta la mitología griega y por eso es Urano y por eso Gea y por eso tanto el recurso de sueños, ¿no? Pero Susan Clayton lo pueden buscar. Esto fue una mujer que a mí me llamó también mucho la atención y quise rescatar esa historia. Una mujer maltratada, una mujer que el esposo la maltrataba física y psicológicamente en Carolina del Norte. Pero él era como que este tipo con dinero, se pasaban haciendo fiestas, todo el mundo lo quería en la comunidad y ella no podía más y ella empieza a echarle vicine. Esto pasó, señores. El vicine envenena. Y ella le empezó a echar vicine en todo, en el whisky, en la sopa, en el agua que le daba, en todo. Y hasta que el tipo muere. Y eventualmente en la autopsia se dan cuenta, claro, yo juego que fue en el funeral, ¿no? En el entierro del esposo. Se dan cuenta y ella está en la cárcel porque lo envenenó, ¿no? O sea, esto pasó, o sea, yo siempre traté con Urano y bueno, estoy escribiendo ya Venus, que es la segunda parte, pues una trilogía. No sé, tratar de poner historias que sí han pasado, ¿no? Y que sí he conocido. Aquí tomándome mi café porque es Books Over Drinks, que espera, si fuera un Es poquito más Books Over tarde me Drinks. tomara un vino, pero bueno, todavía no puedo. Para mí son Claro. las 4, entonces yo ya puedo. Bien. Bueno, ¿con cuál de las integrantes del grupo de amigas te identificas más y por qué? Ay, Dios. Pues mira, con Laura. Laura tiene bastante de mí, en el sentido que cuando yo escribí esta novela, yo estaba también en un proceso de divorcio. Y a mí me hubiese gustado enamorarme así perdidamente, ¿no? Y que se me hubiese hecho hasta más fácil, ¿no? Este proceso de divorcio. Me encanta también la parte de la parte psíquica de Laura, de que ella podía ver espíritus, de que ella eventualmente en Venus, Laura, tratando de recrear lo que ella vivió con Gustavo, va a volverse, o sea, se va a meter hasta en Tinder, ¿no? O sea, ella empieza a tener un montón de amantes, pero en Tierra, que es la tercera parte, yo voy a despertar en Laura su parte psíquica y la voy a hacer como que evolucione, la voy a poner a hacer meditaciones con la glándula pineal y voy a jugar con todo esto, ¿no? De poder co-crear la realidad, que es un tema que también me apasiona. Pero Laura me encanta, Laura, o sea, y sus inseguridades también, yo creo que yo plasmé mucho de mis propias inseguridades como mujer, cuando Laura está, o sea, que se mira en el espejo y dice, no, yo tengo que tú sabes, y eso le pasa a tantas mujeres, ¿verdad? Que de repente dicen, tengo que empezar una nueva vida, así que voy a empezar a hacer ejercicio, y voy a rebajar, voy a empezar a cuidar y voy a tratar de buscar una mejor versión de mí. Pues esa parte de Laura me llama mucho la atención. También otro personaje que me fascina, y ese sí que no sé cómo me llegó, porque yo nunca, no he tenido ninguna amiga que haya sido stripper, que haya sido bailarina de clubs de hombres. Nunca he estado en un sitio de eso. Pero Cristina me llegó como, o sea, me hicieron un download, como dicen, de Cristina. Y Cristina me pareció fantástica. O sea, yo escribí el capítulo de Cristina y fue como en catarsis. Y era como que yo me sentía que yo era Cristina y me sentía que yo estaba bailando, tú sabes, en el sitio y me sentía que yo había dedicado toda mi vida a pulirme como geisha
estudiar bien el erotismo del ser humano. Y esa parte de Cristina, yo voy a rescatar a Cristina increíblemente en Venus, que es la segunda parte, que de hecho ya estoy trabajando mucho en ella. Una chica que me llama mucho la atención y es así que me llegó, yo no sé de dónde, al igual que Nina, aquella Nina que es la maestra de yoga, que era Rastafarian. Yo sí sabía que los Rastafarian, o sea, los Rastafaris son bien homofóbicos, muy homofóbicos, así que quise también como que decir, ok, pues la seducción para Anouk, de que diga, ¿sabes qué? Yo soy homosexual y lo voy a abrazar, ¿no? Va a ser a través de esta chica, ¿no? De Jamaica. Y obviamente pues el abuso, porque en Jamaica sí pasa eso, ¿no? Yo empecé obviamente a hacer research, la investigación. En Jamaica, o sea, son bien homofóbicos y son bien... La religión esta es como que la conexión con la madre tierra, el ganja, que es la marihuana, la conexión vertical, pero el abuso a las niñas y los culpables no pagan consecuencias, se queda así todo, ¿no? Es como casi generalizado. Eso es terrible, terrible. Entonces quise con ese personaje de Nina, pues sacar eso, ¿no? Sacar eso, pero Nina y la parte de los mantras y también. Genial, Me el disfruté yoga. mucho escribiendo Sí. Urano y la escribí en 6 semanas entre medio de un noticiero y otro porque, o sea, yo me levanto a las 3 de la mañana, mi noticiero de la mañana es de 5 a 7 de la mañana y luego otro más a las 2:30 del mediodía y de la tarde. Y ¿cómo se llama esto? Y a veces, o sea, era como que una catarsis de 6 semanas que simplemente fue mágico porque yo ponía, y me está pasando con Venus también, pero ya tengo más como ok, tengo que mejorar todavía más como escritora, ¿entiendes? Entonces Venus es como otro proceso, pero interesante también. Pero con Urano fue como, pues lo escribí en 6 semanas y cuando lo terminé de escribir, pues se lo di a varios amigos míos escritores. Y la única recomendación, los 3 me dijeron, lánzate. Y yo, me van a botar de Univisión porque esto es fuerte. Me dijeron, no importa, lánzate. Y una de las recomendaciones de Denis Fortune, que él es escritor cubano, que me encanta su obra, fue como que escríbela en presente. En vez de Nicolás, cuando Nicolás entró a su casa, lo primero que notó, sino Nicolás entra a su casa, lo primero que nota. Entonces yo cogí el primer capítulo y lo puse en presente. Y cuando lo empecé a leer, dije, no es mi voz, no, pierde. Así que bien valientemente me arriesgué a lanzarla así como está, sin editarla. O sea, fue como que el proceso de edición fue mínimo, ¿no? No, igual es Se la muy hace mucho amena. más tú. Ujú. Sí. Es muy amena. Sí. Gracias. Elin, te queríamos preguntar también por eso. En el libro, digamos que claramente hay mucha influencia o presencia de las creencias que todos tenemos, astrología, religión, con el tema un poco de santería, yoga, los mantras, cómo sanar. ¿Qué te llevó a incluir ese tipo de temas tanto en el libro? Pues yo creo que mi propia vida, porque desde muy pequeña yo nací en una familia católica que eventualmente dejaron de ser practicantes, ¿no? Pero yo siempre me he cuestionado mucho, ¿no? De qué hay más allá, qué hay detrás del velo, quiénes somos. Y en ese proceso, pues, he leído mucho sobre religiones, he leído mucho sobre, o sea, física cuántica, metafísica, los mantras, vamos a poner, he ido con psíquica, he ido con astrólogas tratando de que me digan mi futuro. Entonces, como que esa parte de ese cuestionamiento del ser humano, ¿no? Que es, o sea, obviamente pues sabemos de que, por lo menos yo, ¿no? Mientras más estudio, más estoy segura de que hay algo mucho más grande que nosotros ni siquiera podemos entender. Pero ese planteamiento de qué rige el destino humano, quién es el ser humano, por qué tú actúas así, si es de otras vidas, si es...
siempre pues he estado muy presente a través de mis años, ¿no? Y eso pues es parte de mí, tenía que estar, ¿no? Y bueno, Aileen, como esto es Books Over Drinks, queremos saber con qué bebida acompañarías Urano. Chardonnay, obviamente, pero si se leen personajes, todas lo toman. Sí, Urano va con un buen Chardonnay o un whisky. Muy bien. Eileen, también te quería preguntar un poco, y son como dos preguntas en una, y es una que nos cuentes un poco más de tu próximo libro de Venus, que ya nos has contado un poquito, pero queremos saber más, y la otra es también para ti, ¿cómo ha sido ese proceso de alternar esas dos profesiones, verdad? Ser escritora y poner en el papel todo lo que quieres expresar, versus ser periodista, que tú le decías antes, tienes que ser un poco más neutral y controlar las opiniones al respecto de lo que pasa. Pues mira, yo escribí Urano y lo engaveté. No, se lo di a 3 escritores, se lo di a mi mamá porque es doctora en psicología, por eso he leído mucho de mitología de Carl Jung y toda mi vida conversaciones de Freud y todo han sido parte de, ¿no? De mi núcleo o seno familiar. Pero yo lo engaveté y tengo este amigo que se la leyó y me la mandó a la editorial. Yo no lo sabía. Y de repente yo llego un día y abro mi buzón y veo una carta de Page Publishing diciendo felicidades, el libro ha sido escogido y yo, ¿Va? ¿Qué? ¿qué es esto? Entonces yo dije, ¿sabes qué? Esto, pues nada, o sea, me voy a lanzar como mis personajes que se lanzaron de una alta montaña y abajo lo que había era el precipicio y me estrello y de ahí no se puede pasar, excepto levantarse y empezar de nuevo, que también es un acto de valentía muy grande, o saco alas y vuelo. Pero ustedes no se imaginan, o sea, yo tenía tanto miedo